¿Estamos listos para el podcast? Aquí comienza el podcast Nodo del Campus de Desarrollo Creativo. ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Nodo del Campus de Desarrollo Creativo Nodo de la Universidad de las Américas. Mi nombre es Michael Rivero y hoy vamos a tratar un tema importantísimo sobre las industrias creativas. Estoy acompañado por dos especialistas y a mi izquierda me acompaña Ramón Murillo, docente de la carrera de periodismo de aquí de la universidad. Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Mike. Hola Pablo. Hola. Encantado de estar acá. Y justamente a mi derecha me acompaña Pablo Villalba. Pablo es máster en artes en industrias culturales y creativas por King College en Londres y además él es el asesor de clúster en economía creativa. Pablo, bienvenido a la UTLA, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar con ustedes para hablar de estas cosas que tanto nos apasionan, ¿no? Que son tan interesantes y que tienen tanto futuro. Sí. Así es. Y bueno, primera pregunta, yo creo que lo que más destaco de tu currículum es máster en artes en industrias culturales y creativas. Por ahí va nuestro tema. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto? Bueno, el concepto de industrias culturales fue cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Esto viene de la época de finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando la escuela de Frankfurt ya empezaba a pensar en la industria de la cultura, ¿no? Pero era un contexto histórico diferente, porque claro, tanto Adorno como Horkheimer, que son los ideólogos de esta escuela, vieron cómo la propaganda nazi se apodera de la población. Entonces, de alguna manera, esa suspicacia, esa sospecha sobre la reproducción masiva de contenidos en ellos marcó algo muy importante en sus vidas. Pero después, claro, en el Reino Unido ya había una perspectiva un poco distinta. Se veía que había algo más allá que solo, digamos, pensar que la gente absorbía los contenidos y los aceptaba sin mayor criterio y encontraron algo positivo, o por lo menos veían en los periódicos, incluso en los tabloides, que había una reproducción, un encuentro de los valores de las comunidades. Entonces ahí hay una evolución de esa percepción. Y después, claro, en Australia se inventan este concepto de industria creativa, después lo adoptan en el propio gobierno del Reino Unido, y ya no se piensa en la industria creativa solo como los periódicos, las películas, solo la televisión, la radio, sino que con la evolución tecnológica se incorporaron nuevos sectores, como los videojuegos, de los que estábamos hablando antes de empezar a grabar, como los videojuegos, como la moda, como la arquitectura, como el software, que tienen una gran carga de propiedad intelectual, pero también un contenido muy simbólico y que genera muchos empleos y también recursos económicos. He hecho un recorrido no, esto micro. Fue académico ya casi. Imagínate. Pero bueno, pero es que es verdad, porque finalmente toda esta industria creativa lo que genera, como bien dices, son espacios laborales también. Son espacios donde la gente se desarrolla y además se desarrolla pues toda una cultura. Y en la actualidad, hacia donde ha evolucionado eso es justamente a que la gente está hambrienta de contenido, ¿no? Sí, pues claro, imagínate, solo en la plataforma Netflix hablamos de 250 millones de suscriptores. Entonces, en todo el mundo además, en todo el mundo y de un montón de géneros. Hay espacio para bastante gente y también diría yo que una saturación de los contenidos típicos, ¿no? Hemos pasado ya a querer ver otras cosas, de otras latitudes, otras mitologías. Y eso es algo, yo creo que representa una gran oportunidad para los nuevos creadores. Y además todo lo que se desprende de todas esas narraciones que nos presenta Netflix y las otras plataformas, que toda esa parte transmedia, donde todos los contenidos van además creciendo y se van expandiendo, y los propios fans van creando nuevas cosas y van expandiendo esos universos, ¿no? Sí. O sea, la industria es muy amplia, yo te diría.
Sí, yo diría que es muy amplia y es muy interesante cómo la gente va involucrándose, participando cada vez más. Comentábamos, ¿no? A los fans no les gusta el final de alguna película y ellos deciden hacer su propio final. Claro, claro, deciden hacer su final o deciden revivir a tal personaje. El fanfiction, ¿no? Así es. Y justamente la parte de la industria, ¿dónde aquí en Ecuador, vamos a hablar un poco de aquí en Ecuador, cómo podemos trabajar un poco en tener esta industria creativa? Estamos años luz, estamos dando los primeros pasos como un bebé. ¿Cómo lo ves por ahí? Yo creo que estamos dando unos primeros pasos bien importantes. Si bien nosotros al interior del clúster de la economía creativa hicimos un estudio sobre la cadena de valor, y es importante hablar de este tema, ¿no? La cadena de valor, que a veces suena en chino, pero básicamente si yo le pongo un ejemplo, en el caso de Harry Potter, hay una escritora que es J.K. Rowling, que escribió el libro, pero después hubo una casa productora que es Warner Brothers, que hizo la película y finalmente, gracias a esto, se pudo distribuir y finalmente se pudo consumir. Pero si es que no existen estos eslabones, el primero, creación, producción y distribución, no se va a consumir. Lo que ha pasado en nuestro país tradicionalmente es que hay una necesidad de distribuir más los contenidos, pero eso no significa únicamente que se va a ofertar cualquier cosa, porque de alguna manera sí hay que tener una cierta relación, sin excluir a cualquier género o formato, pero hay que tener un diálogo con las audiencias, y las audiencias también hablan. Son activas con ejemplos como los que estamos hablando, pero también tienen que ver con el tipo de contenidos que están pidiendo, ¿no? La comedia es muy demandada, la acción es muy demandada, el suspenso es muy demandado. Entonces, creo, y también los contenidos para niños y jóvenes. ¿Y qué es lo que menos se hace, además, de los contenidos para niños? Claro. Yo siento que es como la parte que la gente menos hace. Y es paradójico porque el Ecuador tiene una gran tradición de contenidos para niños. Y en YouTube los contenidos para niños son los más vistos, además. Ese es el caso de Baby Shark. Ahí está. Si tú hablas de Baby Shark, yo mucho insisto en el caso de Baby Shark, porque ellos, a través de esta empresa Pink Fong de Corea del Sur, han logrado tener el video más visto en la historia de YouTube, superando incluso al famosísimo Despacito. Claro. Entonces, claro, que tuvo lo suyo. Ya superar a Despacito es bastante. Claro. Que ojo que, digamos, podemos hablar que Despacito tiene incluso una audiencia más grande que Baby Shark. Podría pensarse, pero no, porque estamos hablando de 6 billones de reproducciones de Baby Shark. Ajá. Ahora, con Despacito sí hay una cosa bien interesante que va pasando, que es un término que se llama la glocalización, ¿no? Que a veces hay contenidos globales que terminan siendo súper locales, y hay muchos videos de Despacito adaptado al ruso, adaptado al francés, adaptado al inglés, en muchísimos idiomas. Claro, y eso también pasa con las series de televisión. Por eso es que tú tienes Betty la Fea en un montón de locaciones y se va adaptando. Ya incluso México, que también es de habla hispana. No, y todos estos enlatados también que hacen. Claro, también. Masterchef y todo eso. Pero todos tienen ese principio de la glocalización. Son contenidos globales, pero adaptados a la realidad nacional. Claro. Y también tenemos que ver que toda esta industria que está generando contenidos todo el tiempo, lo que tú dices, esa primera conexión que hay que generar, que es con la audiencia, es qué es la que la gente está hambrienta por ver, qué es lo que más quiere en esa dieta mediática consumir, y a partir de ahí una pequeña guía para que los productores empiecen a generar sus propuestas, ¿no? para esta gente. Pero ¿no será que aquí en Ecuador sí se está haciendo estos contenidos, pero el eslabón que está fallando es la distribución y darse a conocer? Sí, la distribución sigue siendo un problema por muchas razones, ¿no? Pero si pensamos en los creadores, ¿no? ¿Cuáles son las historias que están produciéndose en el Ecuador? ¿Tienen relación con qué historias? ¿Con qué géneros? Y después, llegar a los mercados internacionales involucra un montón de pasos. Participar en los eventos, como el mercado de Cannes,
participar en Sundance, participar en muchos otros, por ejemplo, involucra una inversión. Felizmente el Estado sí tiene mecanismos para llegar a esos espacios, ¿no? Pero eso significa que tienes que entrenarte también, conocer cómo llegar a los grandes distribuidores con un pitch poderoso, con una historia poderosa y una historia atractiva. Bueno, así como vendemos bananos, pues vender también audiovisuales a los otros países, ¿no? Claro que sí. Y eso es algo que hemos comentado anteriormente. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante el caso de Corea, y no es el único tampoco, ¿no? Pero Corea del Sur, no estaba hablando de Corea del Norte, Corea del Sur llega con... Bueno, de alguna manera Corea del Norte también hace cierta intervención. De todas formas no te habrán escuchado en Corea del Norte. Claro, pero en el caso de Corea del Sur es muy curioso porque si bien, por ejemplo, tenemos marcas muy poderosas de carros y de tecnología, ellos también hacen en paralelo una intervención con el K-pop, con las telenovelas. Entonces, ahí podemos ver cómo la industria cultural y creativa tiene una relación tan poderosa con el turismo y con el comercio global. Entonces, es muy importante para los países fijarse unas agendas de países con los cuales quieres hacer una intervención a nivel comercial de industrias culturales y creativas. Y esto se hace aquí en el Ecuador, es decir, cuando van, visita, a veces yo he visto que va el presidente, por ejemplo, va a un país y va acompañado con gente de industria, con gente que tiene productos para ir a vender en otros países. ¿Van también gente de las industrias culturales a estas negociaciones? Creo que es un proceso que hay que empezar a hacer. Sí. Creo que no se hace como debería hacerse normalmente en la historia del Ecuador, pero creo que es algo que tiene que empezar a suceder. Ajá. ¿Qué ofreceríamos si tuviéramos que ir a una ronda de negociaciones? ¿Qué ofreceríamos? A ver, imagínate que hay estudios, como Estudio Mate, que es parte del clúster de la economía creativa, que colabora ya con Hollywood. Tiene, de hecho, un cortometraje que se llama El Hombre Bala, que está en muy buen camino en Los Ángeles, a los primeros puestos de producción audiovisual. ¿Podría estar nominado? Podría estar nominado. Esa es una primicia que hay que contar. Claro, perfecto. Pero hay que decir, me estoy enterando que existe este cortometraje. Bueno, ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Y una de las cosas en las que tenemos que trabajar como clúster, como industria, y también importante contarles qué es un clúster y cuál es la tendencia, porque eso tiene que ver con el resultado del fortalecimiento de los mercados internos y externos. ¿Qué es lo que pasa? El ejemplo clásico para industrias creativas es Hollywood. ¿Y qué pasa con Hollywood? Tiene 6, 7 grandes estudios, pero tiene 5,000 independientes. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos están en constante contacto, en constante intercambio de experiencias laborales y por eso tienen trabajo. Pero tienen trabajo 6 meses, tienen trabajo 6 años, tienen trabajo 6 meses por proyectos. Por proyectos, claro. En una productora, más bien dicho, en una producción del estudio A, después con el estudio B, después con el estudio C. Claro, o sea, y eso falta acá, porque acá en cambio no hay, o tal vez está muy disperso el grupo de personas que están trabajando dentro de esta industria y tal vez hay que conectarlos. Hay que conectarlos. Y eso es exactamente lo que pasa en Los Ángeles. ¿No sienten tal vez que no se conectan no por falta de interés, sino porque sienten que son la competencia? Es posible. Sí, de hecho, hay estudios que han levantado varias universidades sobre eso. Y sí se ha dicho, se les ha encuestado, se les ha entrevistado. ¿Y qué es lo que responden? No me gusta mucho colaborar por A o B razones, porque piensan que pueden de alguna manera robarse las ideas, la competencia, pero no se ha pensado en que, claro, en el caso de Hollywood, mira, primero, los escritores colaboran con los productores colaboran con los distribuidores. Se cierra el círculo virtuoso en este caso, se cierra la cadena de valor. Y si es que lo pensamos así, cada uno de los 5,000 independientes es como si tuviera toda la infraestructura, incluso de los 5 grandes estudios. Entonces es cambiar el chip
de pensar en el esquema de la competencia a pensar en el esquema del trabajo colaborativo, en el que incluso podemos compartir la propiedad intelectual de varios proyectos y todos nos repartimos las ganancias, exacto, pero todos ganamos. Si es que nos dividimos, todos perdemos. Y además se generan grandes proyectos. Eso es lo que nosotros hacemos aquí, por ejemplo, en la universidad, ¿no? En la Facultad de Nodo. Sí. Teníamos distintas carreras, ¿no? La carrera de cine, multimedia, periodismo, comunicación, etc. Tenemos varias carreras. Pero luego, ahora, empecemos a hacer proyectos conjuntos. Porque es que ahí todos los grandes proyectos son proyectos multidisciplinarios. Y entonces la lógica con la que hay que enfrentar, digamos, estas industrias creativas es con proyectos multidisciplinarios, ¿no? Y fíjate que hay una cosa que me gusta insistir, porque uno dice, los periodistas, ¿qué tienen que ver con las industrias creativas? Los periodistas son mega importantes por algunas razones. Primero, porque es obvio la cobertura. Pero hay otra cosa que no se estudia mucho, que no se le da suficiente valor. Los periodistas trabajan en red, en las corresponsalías. Y gracias a eso, un periodista puede trabajar con un medio, con 2 medios, con 3 medios, a veces locales o con medios internacionales. Y gracias a las redes de contactos y de trabajo colaborativo de los periodistas, los medios, incluso los más chiquitos locales, pueden tener cobertura a nivel global. Sí, y además en medio de televisión, por ejemplo, periodísticos, hay diseñadores, hay gente que hace animación, hay obviamente productores, o sea, son espacios multidisciplinarios, los espacios laborales que integran todo este ecosistema, ¿no?, de las industrias creativas. Y fíjate que yo creo que la televisión necesita cada vez más diseñadores gráficos. Porque hay una investigadora, se llama Mark Dus, que dice que cada vez la economía es más cultural. Y yo también soy profesor universitario y suelo decir a los estudiantes, ¿será que cada vez van más al teatro? Pero no se trata de eso, se trata de que cada vez las marcas son como equipos de fútbol, que también son marcas, pero claro, nos sentimos fans de las marcas. Consumimos una marca de teléfonos porque nos sentimos fan, o una marca de carros, una marca de zapatos, una marca de ropa, porque nos sentimos Tenemos fans. Empatía, claro, con las marcas. Exactamente. Es lo que ellos tratan de lograr también, ¿no? A través de ¿no? esa empatía con el... Igual que la gente que generamos contenido, ¿no? O sea, a mí me gustaría partir también de esa idea de que la gente necesita mucho contenido, y dentro de todo ese contenido, la industria audiovisual, por ejemplo, me parece que es la que domina en estos hábitos de consumo. La industria de los videojuegos es una industria que ha crecido un montón desde hace muchos años, y la industria de la animación también. O sea, es como que se están abriendo nuevos campos, se están abriendo nuevos espacios, la gente quiere consumir nuevos contenidos. Bueno, hagamos esas conexiones para empezar a generar esos grandes proyectos. Sí, es muy cierto lo que tú dices, y complementar con algunas ideas. La pandemia, claro que es un evento traumático en la historia de la humanidad, pero para este sector fue una gran oportunidad. Sí. Imagínate, plataformas en China que experimentaron crecimientos de hasta el 700%. En el caso de las consolas de video, 21-31%, pero 700%, es increíble. Y también las nuevas plataformas como Movie han experimentado crecimientos parecidos. Entonces, sí es una gran oportunidad. Sí es una gran oportunidad, y no solo para los trabajadores clásicos de los sectores, sino, por ejemplo, para los camarógrafos, para quienes hacen las luces, el maquillaje, etc., sino también para la industria de la moda. También para la industria del turismo. La música. También para la industria de la música, ¿no? Exacto. Entonces, es un sector que acarrea un montón de cosas. Este enlace profundo con toda la producción, ¿no? Porque si quieres vender más chocolates, bueno, vamos a estos mercados, pero vamos con productos audiovisuales. ¿Por qué no podemos soñar en nuestras telenovelas que se hayan generado a partir de la novela ecuatoriana, de la novela latinoamericana? Y vamos con nuestras novelas a esos mercados. Hoy por hoy estamos importando telenovelas, por ejemplo, de Turquía, cuando América Latina
es el sitio por excelencia de desarrollo de la tradición de la telenovela, claro, que tiene además sus propias reglas, claro, y sus propias reglas narrativas que son tan... que te enganchan tanto, ¿no? A la gente le encanta. Claro. Pero, ¿qué historias se contarían? ¿Contaríamos nuestras historias o contaríamos historias más globales? Ahora, nuestras historias también son globales, por supuesto. O sea, fíjate que se puede ver que en el caso de Betty la Fea, es una mujer que no se siente agraciada, se siente excluida por la sociedad. Pero ¿cuántas mujeres y cuántos hombres se sienten así? ¿Y cuántas personas pueden sentirse así ahora? Y el bullying, ¿no? Por ejemplo. Son temas que, de hecho, incluso contados con humor, porque yo creo que en este caso, esta producción, que ahora se está otra vez realizando, ha involucrado un debate profundo sobre el rol de la mujer en las empresas, del hombre también en las empresas, del machismo en las empresas, del feminismo en las empresas. Y se lo ha hecho con humor y yo creo que también de una manera muy exitosa. Sí, bueno, y por eso es que la gente en todo el mundo pues la quiere ver. Y lo mismo pasa, creo yo, en el caso de los videojuegos, que detrás de esas, uno ve, como tú dices, las marcas. Tú dices, me encanta a mí la marca PlayStation, y el juego de Last of Us me parece fabuloso, pero detrás de ese juego, detrás de la creación de ese juego, hay toda una cantidad de personas que están trabajando, ¿no? ¿De qué áreas provienen todas estas personas? ¿Qué áreas pueden beneficiarse de las industrias creativas, ¿no? O sea, muchísimos. Es un campo muy amplio. Todo tipo de programadores, sonidistas, escritores. Lo que estábamos hablando justamente, lo que hemos desarrollado un poco aquí en el campus de desarrollo creativo Nodo es que las 6 carreras que se unen en este campus puedan interlazarse y unirse entre ellas, porque yo creo que lo que estábamos viviendo un poco y lo que creemos tal vez un poco aquí en este país es que somos islas como Galápagos, no somos islas unidas tal vez por un avión, por un barco, cuando en verdad si nos unimos de verdad pasan estas historias como es The Last of Us, que es una de las películas, una de las series más importantes que proviene de un juego. Proviene de un videojuego que contrataron un escritor que realizó una historia y fue tan buen videojuego que ahora tenemos una serie. Claro, pero también pasó con Angry Birds, ¿no? Sí, tal cual. Y va a volver a pasar. Minecraft, que va a salir ahorita dentro de nada. Así es, va a volver a pasar. Y esa es la importancia de la narrativa transmedia, de lo que estábamos también hablando tras cámaras, ¿no? La narrativa ya no está solo, incluso no solo en el videojuego, no está solo en la televisión, no está solo en la radio, no está solo en el cine. Es necesario generar estos universos como el de Harry Potter, como el de Star Wars, como el del universo Marvel. Mira que en el caso del universo Marvel sí que me llama la atención. Hay una página muy importante, se llama thenumbers.com. Ahí tú tienes las estadísticas de las franquicias internacionales. La franquicia de Marvel ha facturado a lo largo de varios años, ¿no? De hacer películas, $29,000 millones. Wow. Entonces, si nosotros pensamos en el presupuesto del Ecuador, del Estado, nos damos cuenta que de la mitad, salvando las diferencias, porque puede ser un ejemplo absurdo, entendemos claramente cuáles son las diferencias entre Hollywood y el Ecuador, por supuesto, pero si nos ponemos a pensar cuánto genera, ¿no? Y además qué tan diversa puede ser una economía. Cuando nosotros dependemos de las materias primas, a lo mejor tenemos que replantearnos, a ver si es que nos conviene seguir en este camino. Yo sostengo, y creo que muchas personas más sostienen, que no podemos solo depender de 1, 2 o 3 productos, y además que las materias primas tienen un problema. Y yo hago esta comparación, esta reflexión. ¿Cuántos plátanos tenemos que vender en el mercado internacional para que entre a la economía un teléfono? Porque un teléfono en promedio, costará entre $500, $600, $700. ¿Y cuánto cuesta un plátano? Entonces, es una industria, claro, la agricultura le ha dado de comer por mucho tiempo al Ecuador, pero vale la pena plantearnos, ¿es el camino que queremos seguir adelante? Y sobre todo, imagínate, en el caso de un teléfono también, que me gusta hablar de este ejemplo. ¿Cuánto cuesta hacer un teléfono?
Varios estudios nos dicen que un teléfono que cuesta $1,000 cuesta $200 fabricarlo. El resto es puro valor agregado. Entonces, mientras más valor agregado nosotros generemos, más vamos a ganar. Y estas industrias tienen alto valor agregado. No, claro, y la lógica transmite además te permite sacarle el jugo a cada historia, porque realmente, por último, al final terminas haciendo un parque de diversiones dentro del mismo universo y es otros ingresos y otra gente trabajando. Y mira que en el caso de la agricultura también hay que reflexionar si es que lo que nos conviene es vender chocolate o cacao, ¿no? Claro. Entonces, en el caso del cacao, tenemos una limitante porque es una materia prima y no tiene para más. Mientras tanto, el chocolate ya es un producto con valor agregado. Y si es que pensamos en industrias creativas, bueno, la explotación de eso es infinita. Papá Pitufo no existe, pero ha generado millones de dólares porque ya es parte de la mitología moderna, si se quiere. Es un personaje al que mucha gente puede querer y tiene peluchitos, camiseta, muñeco, tienes las películas, etc. ¿Pero qué tendría que pasar aquí en Ecuador para que esa industria crezca? Por ejemplo, ¿cuáles serían esos espacios que habría que conectar? Escritores con productores, la gente que hace difusión de películas, bueno, no solo películas, gente que hace videojuegos. ¿Cuáles podrían ser, según una lista de acciones, por ejemplo, para poder llegar a tener esto? Mira que en el clúster de la economía creativa nosotros lo que nos hemos propuesto es primero capacitar a los gestores para que comprendan el ambiente internacional, que estén capacitados para ir a los mercados internacionales, que sepan hacer un buen pitch, pero también que conozcan las herramientas que ya existen en el campo del fomento, ¿no? Movilidad internacional, que conozcan cuáles son los incentivos tributarios como deducibilidad del 150%, es decir, si es que tú eres un empresario. Esto es un gran paso, o sea, es un gran paso, definitivamente. Claro, sí. Si es que tú eres una empresa e inviertes $100,000, bueno, cuando tú haces tu contabilidad, pues esos equivalen a $150,000. Y siento que cada vez han ido haciéndolo más sencillo, ¿no? El proceso. Entonces, en línea, o sea, es decir, se hace cada vez más fácil. Se hace cada vez más fácil. Pero siempre vamos a regresar, pese a que tenemos 150%, tenemos el 37% del certificado de inversión en proyectos audiovisuales, ¿no? Uno de los más altos en el mundo. Pero todo termina en una cosa, en las redes de contactos. Porque por más 150% que tú le des a los gestores, tú vas a decir, el gestor A, B o C, que vive en Malchingui, y muchos saludos a Malchingui, pero le va a costar muchísimo a este gestor conseguir una cita con una gran empresa. Claro. Por eso los espacios de relacionamiento son tan importantes. Y a lo mejor ese gestor que está en Malchingui es genial y tiene una idea genial. En mi experiencia como funcionario público, conozco de gestores maravillosos en el oriente ecuatoriano que tienen, Jairo Mozo se llama él, ojalá él lo pueda ver, tiene una escuela de animación, ¿no? Y claro, el Estado también le ayudó, pero lo ha hecho solo también. Lo ha hecho solo y ojalá él pueda relacionarse con más productores, con la academia, y sus producciones pueden subir de calidad y pueden llegar a la exportación. Yo sostengo que hoy por hoy estos espacios de relacionamiento no son eventos para saludarnos nada más, es para generar comunidad, porque el networking es fundamental, ya sea en Los Ángeles, como va a ser en Malchingui, como va a ser en Quito, como va a ser en Guayaquil, como va a ser en cualquier sitio del mundo, porque este sector no es igual que las finanzas, digamos. Las finanzas tienen unos proyectos, digamos, que se extienden a lo largo del tiempo, pero no dependen tanto de las conexiones sociales, y de eso se tratan los clústeres. Por eso son tan importantes los clústeres, porque, por ejemplo, en el caso del sector financiero, en Nueva York, en Londres, están muchos bancos ahí e interactúan y dependen de estar cerca para poder hacer cosas. Pero para producir tampoco es que se les requiere tanto estar tan cerca, ahora también hay esa... Claro, pero en este sector más importa conocerse, confiar con un gran realizador, con un gran editor, con un gran guionista, que estar cerca.
Entonces, eso nos abre una cantidad de oportunidades. Claro. O sea, aquí es difícil incluso hacer un casting, ¿no? Sí, me acuerdo en Barcelona, tú ponías una página y ya te casting, no sé qué, y salía un montón de gente que estaba ahí lista para que tú lo llames. Así es. O sea, había ese tipo de cosas para conectarse, ¿no? Bueno, estamos ya con poco tiempo, si nos estaríamos aquí yo creo que 1 hora. Pablo, Ramón, yo creo que podemos cerrar justamente con esta idea de que las industrias creativas no se pueden estabilizar si no tenemos un buen networking. Así es. ¿Qué podemos hacer aquí en Ecuador? La UTLA como una universidad, en el sector público como una entidad o las empresas privadas, ¿qué pueden hacer para simplemente es unir como nodo, ¿no? Unir nexos entre la gente para que puedan simplemente conocerse, intercambiar ideas, intercambiar también experiencias y puedan salir grandes productos? ¿Qué nos falta en ese caso? Haciendo el wishlist, que nos faltó decir el wishlist, el mundo perfecto. Yo sé decir que voy a escribir un libro que se llama El Mundo Perfecto. Entonces, en la página 45 está el wishlist. Primero, fortalecer el mercado interno, porque, por ejemplo, hoy por hoy la televisión puede hacer mucho, ¿no? Y pueden involucrar a esos creadores, a esos productores, la televisión, los medios digitales, la academia es fundamental. Y después ir a los mercados internacionales, donde existen varias oportunidades. Pero vamos, como lo estamos haciendo en el clúster, con un portafolio de proyectos, de trabajo colaborativo. También siento que habría que hacer un mapeo, ¿no? ¿De dónde están todos estos profesionales? ¿De dónde están todas estas productoras, estas pequeñas productoras? ¿De dónde están esta gente que está creando videojuegos? O esta gente que... No, habría que mapear, me parece a mí, y a partir de ahí, sabiendo con cuánta gente se cuenta. Creo que un poco el ROAC ayuda a mapear ciertas cosas, pero tal vez ir un poco más allá y lograr que luego estos espacios de convergencia donde se puedan presentar proyectos, espacios donde se pueda hacer pitch, donde tú puedas ir presentar lo que tienes, te puedas conectar con gente y a partir de ahí ya el financiamiento es otra historia, ¿no? Y sacar adelante los proyectos para poder ofrecer, ¿no? Tener que ofrecer. Tal cual. Bueno, Pablo, Ramón, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias por venir a la UTLA. Me ha encantado venir acá, me ha encantado compartir con ustedes para hablar de cosas que nos hacen también soñar, ¿no? Sí. Si alguien queda... Y tal vez una idea para cerrar, ¿no? Este es un proceso que no debe dejar fuera a nadie. No puede quedar fuera a nadie. Ni los canales de televisión, ni la academia, ni la gente en Malchinguí, ni en Daule, ni en Guayaquil, ni en Quito, ni en Cuenca, ni en Sangolquí, ni en ningún sitio. Es un proceso que tiene que integrar. Y después vamos a comernos el mundo, porque de eso se trata. Así es, tal cual. Así que bueno, Pablo, para mí también ha sido genial. Mike, nos vemos en un próximo episodio, supongo. Así es, nos veremos en un próximo episodio. Ya saben, suscríbanse, denle like a este nuevo proyecto de Nodo del Campus de Desarrollo Creativo. Yo por lo pronto me voy a tomar mi agüita aquí en estas tazas espectaculares hechas por la carrera de diseño gráfico. Así que gracias chicos, nos vemos en un próximo episodio. Nos vemos.